Ay, mira, hijita, siéntate aquí conmigo. Acércate más, no tengas miedo, no voy a morder. Déjame contarte una historia que llevo en el corazón como una piedra pesada, como esas rocas que encuentras en el río Barrio Antiguo cuando baja la corriente y que no puedes soltar porque te queman las manos, pero aún así las cargas durante años sin poder soltarlas, sin poder descansar. Esta es la historia de mi vida, de mi lucha, de esas cosas que una madre hace por sus hijos sin pensar en el costo, sin contar las lágrimas que se derraman en la oscuridad de la noche cuando nadie ve. Cuando nadie está ahí para secarte las mejillas mojadas de llanto. Cuando estás sola con tus pensamientos y tus miedos. Yo soy Elena, ¿me oyes bien? Elena Vargas, la que durante 35 años ha sido la entrenadora principal del equipo nacional de boxeo aquí en Monterrey, Nuevo León, en esta ciudad que amo con toda mi alma pero que también me ha partido el corazón 1000 veces. Sí, esa soy yo, la que has visto en los periódicos, la que ha dedicado su vida a formar campeones, a moldear a jóvenes con el fuego en el pecho y la determinación en los puños, jóvenes que venían de las calles, de la pobreza, de la desesperación, de la violencia, y yo les mostraba que había otro camino, que podían ser algo más, que podían ser héroes de sus propias historias. Pero ay, Dios mío, lo que nadie te dice es que mientras estás afuera moldeando a otros hijos, mientras estás en el gimnasio sudando, enseñando, gritando, motivando, los tuyos se quedan solos, esperando siempre. Y a veces, cuando regresas a casa cansada, cuando abres esa puerta que debería ser tu refugio, descubres que el mundo ya los ha lastimado de maneras que ni siquiera imaginabas, de maneras que te hacen cuestionarte si realmente hiciste lo correcto. Si realmente valió la pena dedicar tu vida a otros cuando los tuyos estaban sufriendo en silencio. Cuando los tuyos estaban pidiendo ayuda sin palabras, con sus ojos, con su tristeza. Esa noche, la víspera de Navidad, yo regresaba a mi casa sin avisar. ¿Sabes cómo es, cuando trabajas tanto, cuando dedicas tu vida a una causa? A veces necesitas sorprender a tu familia, necesitas ver sus caras cuando abres la puerta. Necesitas sentir ese calor de hogar que te falta en el gimnasio, ese calor que solo una madre puede entender, ese calor que es como un bálsamo para el alma cansada. Yo venía cansada, pero feliz, porque había dejado todo listo en el centro de entrenamiento. Los muchachos estaban preparados para las competencias de enero, todos estaban en forma, todos estaban motivados, y yo pensaba que podría pasar una Navidad tranquila con mi Ximena, mi hija, mi vida, mi razón de ser, la razón por la cual me levanto cada mañana, la razón por la cual sigo adelante. Pero cuando abrí la puerta, cuando entré a mi casa con esa ilusión en el corazón, con esa esperanza de encontrar a mi hija sonriendo, esperándome, preparando algo especial para la cena, lo que vi me heló la sangre. Ay, Dios santo, no puedo ni recordarlo sin que se me quiebre la voz, sin que sienta que el corazón se me va a salir del pecho, sin que reviva ese momento una y otra vez en mis pesadillas. Mi Ximena, mi hermosa Ximena, estaba afuera, en el frío de la noche, tirada en el patio como si fuera basura, como si fuera algo que alguien hubiera botado sin importancia, sin consideración, sin ni siquiera pensar en que era un ser humano, mi hija, mi vida. El frío de diciembre la había envuelto como una manta de hielo, y ella estaba ahí, sola, abandonada, como un pajarito caído del nido que nadie recoge, que nadie ve, que nadie ayuda. Sus labios estaban azules, su cuerpo temblaba incontrolablemente, y sus ojos, ay, esos ojos que yo había visto crecer, que había visto brillar de esperanza cuando era pequeña, que había visto llenos de sueños cuando se casó, ahora estaban vacíos, llenos de una tristeza que no debería existir en este mundo, una tristeza que no debería existir en ningún mundo, una tristeza que solo existe cuando alguien ha sido completamente abandonado. Yo grité, sí, grité como nunca había gritado en mi vida. Fue un grito que salió de las entrañas, de ese lugar donde guardamos el dolor más profundo,
ese lugar que ni siquiera sabíamos que existía, ese lugar que solo una madre descubre cuando ve a su hijo sufriendo. Fue un grito que resonó en toda la noche, que asustó a los vecinos, que hizo que los perros ladraran, que hizo que los pájaros volaran asustados. Fue el grito de una mujer que veía su mundo desmoronarse en un instante, que veía que todo lo que había construido, todo lo que había sacrificado, no había sido suficiente para proteger a su hija. Corrí hacia ella, la levanté en mis brazos, y sentí que se me partía el corazón en 1000 pedazos, en millones de pedazos que nunca podrían volver a juntarse. Su cuerpo estaba helado, tan helado que pensé que se me iba a congelar en los brazos, que se iba a convertir en hielo, que se iba a desmoronar. Sus manos estaban blancas, sin color, sin vida. Yo la llevé adentro, la envolví en cobijas, en todas las cobijas que tenía en la casa, como si pudiera protegerla del frío que había sentido, del frío que seguía sintiendo aunque estuviera dentro de la casa, del frío que era más que físico, que era un frío del alma, un frío del espíritu. Le preparé té caliente con miel y limón, como hacía cuando era niña y se enfermaba, como hacía cuando ella era pequeña y el mundo todavía era un lugar seguro, un lugar donde las madres podían proteger a sus hijas de todo lo malo, un lugar donde el amor era suficiente para sanar cualquier herida. Pero mientras la cuidaba, mientras le frotaba las manos para que entrara en calor, mientras le secaba las lágrimas de su cara, mientras le susurraba palabras de amor y consuelo, ella me contaba, entre sollozos, entre pausas para respirar, entre momentos en los que parecía que no podía seguir hablando, la verdadera historia. Y Dios mío, cada palabra era como un puñal que se clavaba en mi pecho, como un veneno que se esparcía por mis venas, como una bomba que explotaba en mi corazón. Mi Ximena se había casado con Javier Solano hace 3 años. 3 años que parecían una eternidad, 3 años que habían sido suficientes para destruir a una mujer, para quebrantar su espíritu, para hacerla sentir como si no valiera nada, como si fuera basura, como si fuera un error, como si nunca debería haber nacido. Javier, ese hombre que parecía tan amable, tan educado, tan perfecto cuando lo conocí, ese hombre que vino a mi casa con flores, con esa sonrisa que engaña a cualquiera, con esas palabras bonitas que los hombres saben decir cuando quieren conquistar a alguien, ese hombre que yo le advertí a mi hija que tuviera cuidado, que no se dejara llevar por las apariencias, que no viera solo lo que quería ver, que buscara más profundo. Pero ella estaba enamorada, cegada por ese amor de juventud que no ve los peligros, que no ve las señales de alerta que una madre sí puede ver, que no ve las banderas rojas que están ondeando frente a sus ojos. Ella estaba enamorada de la idea de Javier, no del hombre real, del hombre que se escondía detrás de esa sonrisa, del hombre que estaba esperando el momento correcto para mostrar su verdadera cara, para revelar quién era realmente. Javier venía de una familia de dinero, de esos Solano que tienen poder en Monterrey, que tienen conexiones, que tienen influencia en los lugares correctos, que pueden hacer lo que quieren sin que nadie les diga nada. Su padre, don Ricardo Solano, era un juez estatal jubilado, un hombre con conexiones políticas, con influencia judicial, con ese tipo de poder que te permite hacer lo que quieras sin que nadie te diga nada, sin que nadie te cuestione, sin que nadie se atreva a enfrentarte, sin que nadie se atreva a decirte que estás mal. Su madre, doña Patricia, era una mujer fría, calculadora, de esas que miden a la gente por lo que tiene, no por lo que es, de esas que ven a una mujer como Ximena y solo ven una incubadora que no funciona, una máquina reproductiva que está defectuosa, un fracaso andante. Y la abuela, doña Ana, era la peor de todas, una mujer amargada por la vida, que parecía disfrutar viendo sufrir a los demás, que parecía alimentarse del dolor ajeno, que parecía creer que su misión en la vida era hacer que otros se sintieran tan miserables como ella, que parecía creer que el sufrimiento era contagioso y que podía transmitirlo a través de sus palabras crueles. Ximena y Javier tuvieron 4 embarazos. 4, ¿me oyes? 4 veces mi hija llevó una vida dentro de ella.
4 veces sintió ese milagro de la maternidad, ese momento en el que descubres que hay algo más grande que tú, algo más importante que tu propia existencia, algo que te cambia para siempre. 4 veces Miss Ximena se imaginó siendo madre, se imaginó sosteniendo a su bebé, se imaginó enseñándole al mundo, amándolo, protegiéndolo, sacrificándose por él como solo una madre puede hacerlo. Y 4 veces perdió esa vida. 4 abortos espontáneos que la destrozaron, que la dejaron vacía, que la hicieron sentir como si su cuerpo fuera un traidor, como si ella no fuera digna de ser madre, como si Dios la hubiera elegido para sufrir, como si estuviera maldita, como si llevara una maldición en su vientre. Cada pérdida fue como una muerte, como perder una parte de sí misma, como si una parte de su alma se fuera con cada bebé que perdía, como si cada aborto le robara un pedazo de su esperanza, de su fe, de su capacidad de amar. Pero la familia Solano no vio dolor en eso. No vieron el sufrimiento de una mujer que perdía a sus hijos, que perdía sus sueños, que perdía su esperanza, que perdía su fe en Dios, que perdía su fe en la vida. Lo que vieron fue una oportunidad de humillarla, de hacerla sentir menos, de recordarle constantemente que era una fracasada, que no podía darles un heredero, que era inútil, que no merecía ser parte de la familia, que era un desperdicio de espacio, que era un error. Don Ricardo, ese juez que se suponía era un hombre de justicia, decía cosas horribles. Decía que Ximena era defectuosa, que había arruinado los planes de la familia, que no merecía ser una Solano, que debería haberse quedado donde vino, que nunca debería haber entrado a la familia. Decía estas cosas en la mesa de comidas, delante de todos, sin importarle si Ximena estaba ahí, sin importarle si la estaba lastimando, sin importarle que era su nuera, que era la esposa de su hijo, que era un ser humano con sentimientos. Para él, ella era simplemente una cosa que no funcionaba, una máquina que estaba rota, un defecto de fábrica. Doña Patricia la ignoraba en las comidas, la miraba con desprecio, como si fuera una plaga, como si fuera algo contagioso que podría contaminar a la familia. No le hablaba, no le preguntaba cómo estaba, no le ofrecía ni un vaso de agua, no le sonreía, no le daba ni un gesto de reconocimiento. Simplemente la ignoraba, como si Ximena fuera invisible, como si no existiera, como si fuera un fantasma que estaba sentado a la mesa pero que no era realmente parte de la familia. Y doña Ana, esa mujer del demonio, le decía que era una mala esposa, que cualquier otra mujer hubiera podido tener hijos, que ella era la única que no servía, que debería desaparecer, que debería hacer un favor a la familia y simplemente irse, que debería morirse, que debería desaparecer de sus vidas. Decía estas cosas con una sonrisa en la cara, como si fuera una broma, como si no estuviera destrozando a una mujer con sus palabras, como si no estuviera asesinando el alma de su nuera con cada insulto. Y Javier, ¡ay, mi Dios! Javier simplemente permitía que todo eso sucediera. No la defendía, no le decía a su familia que parara, que dejaran de ser crueles, que respetaran a su esposa, que dejaran de humillarla. No, simplemente se quedaba callado, como si el silencio fuera una forma de estar de acuerdo, como si el silencio fuera una forma de decir que estaba de acuerdo con todo lo que decían, como si el silencio fuera una forma de traición. Y poco a poco, ese silencio se convirtió en violencia. No era violencia de puños, no era sangre en la pared, no era moretones visibles que todos pudieran ver. Pero era violencia de todas formas. Era la violencia de las palabras crueles, de los insultos constantes, de la indiferencia, de ser ignorada, de ser rechazada por la persona que se suponía te amaba, de ser traicionada por la persona que prometió protegerte, de ser abandonada por la persona que se suponía estaría a tu lado para siempre. Ximena empezó a cambiar. Yo lo veía cuando venía a visitarme al gimnasio. Esa luz que tenía en los ojos se apagaba cada vez más, como si alguien estuviera apagando una vela lentamente, poco a poco, hasta que solo quedaba la oscuridad, hasta que solo quedaba la sombra de lo que había sido.
Su sonrisa se hacía forzada, como si tuviera que recordar cómo sonreír, como si la sonrisa fuera un acto de teatro que tenía que representar, como si tuviera que fingir que estaba bien cuando en realidad estaba muriendo por dentro. Empezó a vestirse de manera que no llamara la atención, como si quisiera desaparecer, como si quisiera hacerse invisible para que nadie pudiera lastimarla, para que nadie pudiera verla, para que nadie pudiera juzgarla. Bajó de peso, perdió ese brillo que tenía, y yo, como madre, lo sabía. Yo sabía que algo estaba mal, pero ella no me lo decía. Ella protegía a Javier, protegía a esa familia maldita, porque así somos las mujeres a veces, ¿verdad? Protegemos a los que nos lastiman porque creemos que es nuestro deber, porque creemos, pero la noche de Navidad, todo cambió. Todo se desmoronó. Esa noche, Javier llegó a casa borracho. Ximena me contó que había estado en una fiesta con su familia, bebiendo, rodeado de gente que lo felicitaba, que lo adulaba, que lo hacía sentir como si fuera el rey del mundo, como si fuera el dueño de todo, como si pudiera hacer lo que quisiera sin consecuencias. Y cuando regresó, cuando llegó a la casa donde vivía con su esposa, estaba furioso. Furioso porque ella no había ido a la fiesta, porque se había quedado en casa descansando, porque no había estado ahí para que la vieran, para que la juzgaran, para que la humillaran una vez más. Él le gritó, le dijo cosas que no puedo repetir sin que me duela el alma, sin que sienta que me voy a morir de dolor, sin que sienta que el corazón se me va a parar. Le dijo que era una vergüenza para la familia, que nadie la quería, que era mejor que desapareciera, que se fuera, que nunca volviera, que su presencia era un insulto, que su existencia era un error. Y luego, con esa crueldad que solo los hombres como él pueden tener, la sacó de la casa. La empujó hacia la puerta, la sacó al patio, y le dijo que se fuera, que no quería verla más, que no quería que volviera. Ximena le suplicaba que la dejara entrar, que hacía frío, que estaba enferma, que por favor la dejara entrar, que estaba asustada, que no sabía dónde ir, que no tenía a nadie. Pero él simplemente cerró la puerta. La dejó afuera, en la oscuridad, en el frío de la noche de Navidad, como si fuera un animal que no merecía ni un techo, como si fuera basura que había que botar, como si fuera algo que debería haber sido eliminado hace mucho tiempo. Y ahí estaba ella cuando yo llegué. Ahí estaba mi hija, la que yo había llevado en mi vientre durante 9 meses, la que había cuidado, la que había educado, la que había amado más que a mi propia vida, tirada en el patio como basura. Y en ese momento, algo se rompió dentro de mí. Algo que no se puede reparar. Algo que cambió para siempre quién soy yo. Cómo veo el mundo, cómo entiendo la justicia, cómo entiendo el amor, cómo entiendo la responsabilidad de una madre. Yo no pensé, simplemente actué. Entré a esa casa como una fiera, como una leona protegiendo a su cachorro, como una mujer que había sido empujada demasiado lejos, como una madre que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para proteger a su hija. Javier estaba en la sala, todavía borracho, viendo televisión como si nada hubiera pasado, como si no acabara de echar a su esposa al frío, como si no acabara de cometer un crimen contra la humanidad. Yo le grité, le dije cosas que ni siquiera sabía que tenía dentro, cosas que salieron de un lugar tan profundo que ni siquiera sabía que existía, cosas que salieron de un lugar donde guardamos la rabia más pura, la ira más justificada. Luego llamé a la policía. Sí, llamé a la policía, porque aunque me doliera, aunque eso significara que mi hija tendría que enfrentar todo lo que vendría después, no podía permitir que ese hombre siguiera lastimándola, no podía permitir que siguiera siendo una víctima en su propia casa, no podía permitir que la injusticia continuara. Luis, el jefe de policía local, fue quien respondió a mi llamada. Luis era un muchacho que yo había entrenado años atrás, un joven que había venido al gimnasio cuando era adolescente, perdido, sin dirección, sin esperanza. Venía de un barrio pobre, de una familia que no tenía mucho, de un entorno donde la violencia era lo normal,
donde la pobreza era lo normal, donde no había futuro, donde todo lo que veías era oscuridad. Yo lo ayudé, lo entrené, le mostré que había un camino mejor, que podía ser algo más que lo que su entorno le decía que podía ser un héroe, que podía ser un hombre bueno, que podía hacer una diferencia en el mundo. Él nunca olvidó eso. Cuando llegó a mi casa esa noche, cuando vio a Ximena tirada en el patio, cuando escuchó la historia, su cara se llenó de una rabia que yo nunca había visto en él. Él sabía quién era la familia Solano, sabía que eran poderosos, sabía que tenían conexiones, sabía que podían destruir su carrera si querían, pero eso no le importó. Lo que le importaba era que una mujer había sido lastimada, y eso era suficiente para él. Luis levantó un reporte, documentó todo, tomó fotos de los moretones en el cuerpo de Ximena, de las marcas de las manos de Javier en sus brazos, de los arañazos en su piel, de todo lo que probaba que había sido víctima de violencia. Fue profesional, fue cuidadoso, fue exactamente lo que una víctima necesita en ese momento. Alguien que la crea, alguien que la tome en serio, alguien que esté dispuesto a ayudar, alguien que esté dispuesto a arriesgar su carrera por hacer lo correcto. Y yo, mientras veía a Luis trabajar, mientras veía a mi hija siendo tratada con dignidad por primera vez en años, mientras veía que alguien se importaba, que alguien estaba dispuesto a pelear por ella, sentí que tal vez, solo tal vez, había una pequeña esperanza. Sentí que tal vez el sistema funcionaba, que tal vez había justicia, que tal vez mi hija iba a estar bien, que tal vez todo iba a estar bien. Pero la esperanza es un lujo que las mujeres como nosotras no podemos permitirnos. Eso es lo que aprendí en los días que siguieron, en los meses que vinieron después, en el juicio que se avecinaba. Yo presenté una demanda de divorcio. Presenté una demanda por violencia doméstica. Reuní toda la evidencia, HABLE con acento agudo con abogados, hice todo lo que se suponía que debía hacer. Ximena estaba asustada, pero yo le dije que no se preocupara, que yo estaba con ella, que no la dejaría sola en esto, que lucharía por ella hasta el final, que no importaba lo que pasara, yo estaría ahí. Yo, que había pasado toda mi vida enseñando a los jóvenes a pelear, a defenderse, a ser fuertes, ahora estaba peleando la batalla más importante de mi vida. La batalla por mi hija, la batalla por su dignidad, la batalla por su futuro, la batalla por la justicia. El juicio fue un desastre. Fue una pesadilla de la que no podía despertar, de la que no podía escapar, de la que no podía salir. Resulta que don Ricardo Solano, ese juez jubilado, tenía amigos en la corte. Tenía conexiones que yo ni siquiera sabía que existían. El juez que presidía nuestro caso era un hombre que había trabajado con don Ricardo durante años. Eran amigos, jugaban golf juntos, sus familias se visitaban, estaban conectados de maneras que yo no podía entender, de maneras que hacían que el sistema fuera completamente injusto, de maneras que hacían que la justicia fuera una broma, de maneras que hacían que la ley fuera solo para los pobres, no para los ricos. Cuando presenté la evidencia de la violencia, cuando mostré las fotos de los moretones, cuando mostré los documentos médicos, cuando Luis testificó sobre lo que había visto, sobre lo que había documentado, sobre lo que había presenciado, el juez simplemente no lo creyó. Dijo que no había suficiente evidencia, que los moretones podrían haber sido causados de otras maneras, que la palabra de un policía no era suficiente, que necesitaba más pruebas, más testigos, más algo, como si lo que teníamos no fuera suficiente, como si la verdad no fuera suficiente. Fue como si todo lo que habíamos documentado, todo lo que habíamos probado, simplemente desapareciera en el aire, como si no existiera, como si no importara, como si fuera irrelevante. Fue como si el juez hubiera decidido de antemano que Javier iba a ganar, que la familia Solano iba a ganar, y que nada que yo dijera, nada que yo probara, iba a cambiar eso,
porque el sistema estaba corrupto, porque la justicia era una mentira, porque el poder era lo único que importaba. Y luego, en un giro que me dejó sin palabras, que me hizo sentir que el mundo se desmoronaba bajo mis pies, que me hizo sentir que no había esperanza, que me hizo sentir que todo era una mentira, el juez falló a favor de Javier. No solo eso, sino que le dio la mayor parte de los bienes matrimoniales a Javier. Todo lo que Ximena había aportado, todo lo que habían construido juntos, se lo dieron a él. Fue como si el sistema mismo se conspirara contra nosotras, como si la justicia fuera solo para los ricos, para los poderosos, para los hombres como don Ricardo Solano, como si la ley fuera un arma que usaban contra los pobres, contra las mujeres, contra los débiles. Yo salí de esa corte sintiéndome derrotada, pero no vencida. Hay una diferencia, ¿sabes? Estar derrotada significa que has perdido una batalla. Estar vencida significa que has perdido la guerra. Y yo no estaba vencida. No, no lo estaba. Estaba furiosa, estaba dolida, estaba destrozada, pero no estaba vencida. Estaba lista para pelear de nuevo, estaba lista para encontrar otra manera, estaba lista para no rendirme. Lo que hice fue sacar a Ximena de esa casa. Simplemente la saqué, junté sus cosas, la metí en mi carro, y nos fuimos. Ella protestaba, decía que no podía dejar a Javier, que tal vez todo mejoraría, que tal vez él cambiaría, que tal vez si lo amaba lo suficiente, todo iba a estar bien. Pero yo sabía mejor, yo sabía que los hombres como Javier no cambian, que los sistemas como el que nos había fallado no cambian. Lo único que podía hacer era proteger a mi hija de todo eso, lo único que podía hacer era sacarla de ese infierno, lo único que podía hacer era amarla lo suficiente para dos. Ximena vino a vivir conmigo. Pasamos esos primeros meses en silencio, en un silencio que era tan profundo que a veces me asustaba. Ella no hablaba, se sentaba en la ventana y miraba hacia afuera, como si esperara que algo viniera a rescatarla, como si esperara que Javier viniera a traerla de vuelta, como si esperara que todo volviera a ser como antes, como si esperara que el tiempo retrocediera y que ella pudiera vivir su vida de nuevo. Yo le preparaba comida, le traía té, le leía libros, le contaba historias de cuando era pequeña, de cuando era feliz, de cuando el mundo era un lugar seguro. Pero nada parecía llegar a ella. Era como si una parte de ella hubiera muerto en ese patio frío la noche de Navidad, y no sabía cómo traerla de vuelta. Era como si estuviera viendo a un fantasma, a una versión de mi hija que no era realmente ella, a una versión que había sido vaciada de todo lo que la hacía ser ella. Pero Luis no se rindió. Luis venía a visitarnos, no como policía, sino como amigo, como alguien que realmente se importaba. Se sentaba con Ximena, le hablaba, le contaba historias de cuando era joven y yo lo entrenaba, de cómo yo le había salvado la vida, de cómo yo le había mostrado que había un futuro mejor. Y poco a poco, muy lentamente, tan lentamente que a veces no me daba cuenta de qué estaba pasando, Ximena empezó a cambiar. No fue un cambio dramático, no fue de un día para otro, pero fue un cambio real. Fue un cambio que se podía ver en sus ojos, en la forma en que se movía, en la forma en que hablaba. Era como si alguien estuviera encendiendo una vela en la oscuridad, lentamente, poco a poco, hasta que la habitación empezaba a iluminarse, hasta que la luz empezaba a brillar de nuevo. Luis era diferente a Javier. Él no exigía nada, no la presionaba, simplemente estaba ahí, presente, consistente, como una roca en medio de una tormenta. Él la escuchaba cuando ella hablaba, aunque solo fuera para decir que estaba cansada, aunque solo fuera para decir que no quería hablar. Él no la juzgaba, él no la comparaba con otras mujeres, él simplemente la veía como era, con todas sus cicatrices, con toda su dolor, con toda su tristeza, con toda su belleza, y la aceptaba. La aceptaba completamente, sin condiciones, sin esperar nada a cambio. Y Ximena, mi hermosa Ximena, empezó a sanar. No fue rápido. La sanación nunca es rápida. Pero fue real.
Empezó a sonreír de nuevo. Empezó a hablar de sus sueños, de las cosas que quería hacer, de la vida que quería vivir. Empezó a entender que lo que había pasado no era su culpa, que ella no era defectuosa, que su cuerpo no era un traidor, que simplemente había sido víctima de un hombre cruel y de una familia cruel, que simplemente había tenido la mala suerte de amar a alguien que no la merecía. Fue un proceso largo, doloroso, pero necesario. Era como si tuviera que morir la versión de Ximena que había sido lastimada, para que pudieran hacer una nueva versión, una versión más fuerte, más sabia, más consciente de su propio valor, más consciente de que merecía ser amada, más consciente de que merecía ser feliz. Yo veía cómo Luis la miraba, y sabía que era amor. No era el amor apasionado de los primeros días, no era ese amor que te quema y te consume, que te hace hacer cosas locas, que te hace perder la cabeza. Era un amor más profundo, más verdadero, el amor que viene de aceptar a alguien completamente, de estar dispuesto a cargar con su dolor como si fuera el tuyo, de estar dispuesto a estar ahí sin importar qué, de estar dispuesto a amar a alguien a pesar de sus cicatrices, a pesar de su dolor, a pesar de todo lo que ha sufrido. Hubo un momento, unos meses después de que Ximena viniera a vivir conmigo, en el que todo casi se desmorona. Fue en la corte, durante una audiencia de seguimiento sobre la custodia, sobre los bienes, sobre todas esas cosas que se supone que la ley resuelve. Javier estaba ahí, con sus abogados, sus trajes caros, su arrogancia, su seguridad de que iba a ganar de nuevo, que iba a salirse con la suya de nuevo, que el sistema iba a estar de su lado de nuevo. Y estaba don Ricardo también, ese hombre que había arruinado nuestras vidas con su poder y sus conexiones, ese hombre que parecía disfrutar viendo cómo sufríamos, ese hombre que parecía creer que era invencible, que estaba por encima de la ley, que podía hacer lo que quisiera sin consecuencias. Estaba ahí, en la corte, como si fuera el dueño del lugar, como si fuera el que decidía qué era justo y qué no. Javier estaba diciendo cosas horribles sobre Ximena, diciendo que ella era inestable, que era una mentirosa, que había fabricado todo para poder quedarse con su dinero, que era una mujer manipuladora que quería destruir su vida, que era una víctima profesional que disfrutaba siendo víctima. Y Ximena, mi pobre Ximena, estaba temblando. Estaba reviviendo todo el trauma, toda la violencia, todo el dolor. Era como si estuviera volviendo a vivir esa noche de Navidad, como si estuviera volviendo a estar tirada en el patio frío. Luis estaba ahí también, como testigo. Y cuando Javier empezó a acercarse a Ximena de una manera amenazante, cuando vi que estaba a punto de hacer algo, cuando vi que levantaba la voz, cuando vi que hacía un gesto amenazante, Luis se interpuso. Literalmente se puso entre ellos. Y en ese momento, cuando vi a Luis protegiendo a mi hija, cuando vi que estaba dispuesto a enfrentar a Javier, a don Ricardo, a todo el sistema corrupto, sentí que tal vez, solo tal vez, había justicia en este mundo después de todo. Pero lo más importante fue lo que pasó después. Ximena, en lugar de quedarse paralizada por el miedo, en lugar de derrumbarse, en lugar de volver a ser la víctima silenciosa, hizo algo que cambió todo. Ella se levantó de su asiento, miró a Javier directamente a los ojos, y le dijo que no. Le dijo que no iba a permitir que la lastimara más. Le dijo que era fuerte, que era valiosa, que merecía ser amada de verdad, no por obligación, no por conveniencia, sino de verdad. Le dijo que no iba a seguir siendo una víctima, que no iba a seguir permitiendo que la humillara, que no iba a seguir viviendo en el miedo, que no iba a seguir permitiendo que su vida fuera controlada por él, que no iba a seguir permitiendo que su pasado determinara su futuro. Fue un momento pequeño, pero fue monumental. Fue el momento en el que Ximena reclamó su poder, en el que decidió que no iba a ser una víctima por el resto de su vida, en el que decidió que merecía ser feliz, que merecía vivir, que merecía amar y ser amada, que merecía una vida llena de alegría y paz. Después de eso, las cosas empezaron a mejorar. No fue fácil, pero mejoró. El juez,
viendo que Ximena no era la mujer frágil que Javier describía, que era fuerte, que estaba rodeada de gente que la amaba, que estaba de pie, que estaba luchando, que estaba sanando, finalmente reconoció que había cometido un error. No fue una victoria completa, pero fue algo. Fue suficiente. Fue suficiente para que Ximena pudiera empezar a vivir de nuevo. Lo más importante fue que Ximena empezó a vivir de nuevo. Empezó a trabajar, a hacer amigos, a soñar. Empezó a ir al gimnasio conmigo. Empezó a entrenar. Empezó a descubrir que tenía fuerza, que tenía poder, que podía hacer cosas que nunca había pensado que podía hacer. Empezó a convertirse en la mujer que siempre debería haber sido, la mujer que había estado escondida bajo todo el dolor, bajo toda la tristeza, bajo todo el miedo. Y Luis, ese muchacho que yo había entrenado años atrás, se convirtió en su roca, su apoyo, su amor incondicional. Él estaba ahí cada día, sin faltar, sin quejarse, sin pedir nada a cambio. Él simplemente estaba ahí, amándola, apoyándola, ayudándola a sanar día tras día, momento tras momento, lágrima tras lágrima. Ahora, años después, cuando miro hacia atrás, cuando pienso en todo lo que pasamos, en todo el dolor, en toda la lucha, en todas las noches que pasé llorando, en todas las veces que pensé que no iba a poder seguir adelante, en todas las veces que pensé que el mundo era injusto, en todas las veces que pensé que no había esperanza, me doy cuenta de que lo más importante no fue ganar la batalla legal. Lo más importante fue que Ximena aprendió que merece ser amada, que merece ser respetada, que merece una vida llena de alegría y paz, que merece ser feliz. Y yo, como madre, aprendí que a veces el sistema te falla, que a veces la justicia no es justa, que a veces tienes que pelear solo con lo que tienes. Pero también aprendí que hay gente buena en este mundo, gente como Luis, que está dispuesta a hacer lo correcto aunque sea difícil, aunque sea peligroso, aunque eso signifique enfrentarse a gente poderosa, aunque eso signifique arriesgar su carrera, aunque eso signifique poner su vida en peligro. Ximena y Luis se casaron hace un año. Fue una boda pequeña, íntima, llena de amor. No fue la boda de cuento de hadas que Ximena había soñado cuando era joven. No fue la boda con el príncipe azul que todas las niñas sueñan. No fue la boda con el final feliz que ves en las películas. Pero fue real, fue honesta, fue llena de gente que la amaba de verdad, fue llena de promesas que se cumplirían, fue llena de esperanza. Yo estaba ahí, viendo a mi hija caminar hacia el hombre que la amaba, viendo cómo sus ojos brillaban, viendo cómo sonreía de verdad, no una sonrisa forzada, sino una sonrisa que salía del corazón, una sonrisa que era el resultado de toda la sanación, toda la lucha, todo el dolor que había superado. Y sentí que todo lo que había pasado, todo el dolor, toda la lucha, toda la injusticia, valía la pena. Porque mi hija estaba viva, estaba feliz, estaba sanando, estaba empezando una nueva vida, estaba renaciendo de las cenizas. Pero sé que la cicatriz siempre estará ahí. Sé que los abortos espontáneos, el rechazo de la familia Solano, la violencia de Javier, todo eso dejó marcas que nunca desaparecerán completamente. Ximena todavía tiene días en los que se despierta asustada, en los que los recuerdos la atacan sin previo aviso, en los que se ve a sí misma tirada en ese patio frío, en los que revive ese momento una y otra vez. Todavía hay momentos en los que se mira en el espejo y no se reconoce, en los que siente que su cuerpo le traicionó, en los que siente que no es digna de amor, en los que los demonios del pasado vuelven a atacar, en los que siente que todo fue su culpa, en los que siente que debería haber hecho algo diferente. Todavía hay noches en las que no puede dormir, en las que se despierta llorando, en las que Luis tiene que sostenerla, abrazarla, recordarle que está segura, que está amada, que todo está bien, que él está ahí, que nunca la abandonará. Pero ahora tiene a Luis, ahora tiene a su madre, ahora tiene gente que la ama, que la apoya, que la ayuda a cargar con ese peso, que la ayuda a vivir, que la ayuda a sanar día tras día, que la ayuda a convertirse en la mujer que siempre debería haber sido.
Y eso, mi amor, es lo que importa. No es la victoria legal, no es el dinero, no es nada de eso. Lo que importa es que una mujer que fue abandonada en el frío, que fue humillada, que fue lastimada, ahora está de pie, ahora está viviendo, ahora está amando, ahora está siendo amada, ahora está siendo feliz. Yo sigo siendo la entrenadora principal del equipo nacional de boxeo. Sigo enseñando a jóvenes a pelear, a defenderse, a ser fuertes. Pero ahora, cuando veo a esos jóvenes, cuando veo a las mujeres que vienen al gimnasio, cuando veo a las personas que están luchando, cuando veo a las personas que están sufriendo, les digo algo que antes no sabía cómo decir. Les digo que la fuerza no solo está en los puños. La verdadera fuerza está en el corazón, en la capacidad de levantarse después de haber sido derribada, en la capacidad de amar después de haber sido lastimada, en la capacidad de perdonar, en la capacidad de seguir adelante, en la capacidad de creer que mañana será mejor, en la capacidad de no rendirse. Ximena es mi mayor orgullo, no porque sea mi hija, sino porque es una sobreviviente. Es una mujer que enfrentó un sistema corrupto, una familia cruel, un hombre que no la merecía, y salió adelante. Es una mujer que fue abandonada en el frío y que ahora está de pie bajo el sol. Es una mujer que fue humillada y que ahora se respeta a sí misma. Es una mujer que fue lastimada y que ahora sabe amar. Eso es fuerza. Eso es verdadera fuerza. Eso es lo que significa ser valiente. Y Luis, ese muchacho que yo entrené, que ahora es el jefe de policía local, es un recordatorio de que hay gente buena, de que hay gente dispuesta a hacer lo correcto, de que no todo está perdido. Es un recordatorio de que a veces una palabra amable, una oportunidad, un poco de fe en alguien, puede cambiar todo, puede salvar una vida, puede crear un futuro diferente, puede hacer que el mundo sea un lugar mejor. Cuando pienso en la noche de Navidad, cuando pienso en encontrar a Ximena tirada en el patio, cuando pienso en todo lo que vino después, me duele. Me duele profundamente, pero también me llena de una gratitud que no puedo expresar con palabras. Porque aunque todo fue horrible, aunque fue injusto, aunque fue un infierno, de alguna manera, de alguna forma misteriosa, de alguna forma que no entiendo completamente, todo nos llevó a donde estamos ahora. Ximena está sanando. Luis la ama. Yo estoy aquí, siendo testigo de su recuperación, siendo parte de su historia de sanación. Y eso es suficiente. Eso es más que suficiente. Eso es todo lo que una madre puede pedir, todo lo que una persona puede pedir en esta vida. Así que aquí estoy, una vieja tía, una vieja mujer que ha visto mucho, que ha sufrido mucho, que ha amado mucho, contándote esta historia, derramando mis lágrimas, reviviendo mi dolor, porque quiero que entiendas algo. Quiero que entiendas que la vida no siempre es justa, que el sistema a veces te falla, que los hombres a veces son crueles, que las familias a veces son tóxicas, que el mundo a veces parece estar en contra tuya. Pero también quiero que entiendas que hay esperanza. Siempre hay esperanza. Siempre hay un Luis que está dispuesto a ayudar. Siempre hay un momento en el que una mujer puede levantarse y decir que no va a permitir que la lastimen más. Siempre hay una oportunidad para sanar, para crecer, para vivir, para ser feliz. Mi Ximena es el ejemplo vivo de eso. Y yo, como su madre, como su tía, como su amiga, estoy aquí para recordarte que si alguna vez te encuentras en una situación como la de ella, si alguna vez te sientes abandonada, humillada, lastimada, recuerda que no estás sola. Recuerda que hay gente que te ama, que hay gente que está dispuesta a pelear por ti, que hay esperanza, que hay un futuro mejor esperándote. Esa es la historia que quería contarte. Esa es la historia de mi Ximena, de mi Luis, de mi lucha como madre para proteger a mi hija, de mi lucha como mujer para enfrentar un sistema injusto. Es una historia de dolor, sí, pero también es una historia de amor, de fuerza, de resiliencia, de esperanza, de sanación, de renacimiento. Y ahora, mi amor, ya sabes por qué tengo esta tristeza en los ojos, por qué a veces me quiebro la voz cuando hablo de Ximena,
¿Por qué a veces me pierdo en mis recuerdos? ¿Por qué a veces me duele respirar? Es porque he visto lo peor que este mundo puede ofrecer, pero también he visto lo mejor. He visto la crueldad de los hombres como Javier, la corrupción de sistemas como el que nos falló, pero también he visto la bondad de gente como Luis, la fuerza de mujeres como Miss Ximena, la capacidad del amor para sanar, la capacidad del ser humano para ser bueno, para ser noble, para ser valiente. Y eso, mi querida, es lo que me mantiene de pie cada día. Eso es lo que me hace seguir adelante, seguir entrenando, seguir creyendo que hay un futuro mejor, que hay justicia, que hay amor en este mundo, que hay esperanza, que hay razones para vivir, que hay razones para luchar. Así que cuando veas a una mujer que ha sido lastimada, cuando veas a alguien que ha sido abandonado, cuando veas a alguien que está luchando, recuerda la historia de Ximena. Recuerda que la sanación es posible, que el amor es posible, que una vida mejor es posible, que el futuro puede ser diferente, que mañana puede ser mejor que hoy. Recuerda que hay gente buena, que hay gente que está dispuesta a ayudar, que hay esperanza, que hay un futuro mejor esperándote, que mereces ser feliz, que mereces ser amado, que mereces vivir una vida llena de alegría y paz. Eso es todo lo que tengo que decir, mi amor. Eso es la historia que he estado cargando en mi corazón durante todos estos años. Y ahora que te la he contado, ahora que he derramado todas estas lágrimas, ahora que he revivido todo este dolor, siento que puedo respirar un poco más fácil, que puedo vivir un poco más en paz, que puedo dejar ir un poco del peso que he estado cargando. Porque aunque el camino fue difícil, aunque fue injusto, aunque fue doloroso, al final de todo, mi hija está viva, está feliz, está amada, está sanando, está viviendo, está siendo feliz. Y eso, mi querida, es todo lo que una madre puede pedir, todo lo que una persona puede pedir en esta vida. Así termina la historia de Elena, la entrenadora principal del equipo nacional de boxeo de Monterrey, la madre que luchó contra un sistema corrupto para proteger a su hija, la mujer que nunca se rindió, la tía que ahora comparte su historia contigo. Es una historia de dolor, pero también es una historia de esperanza, de fuerza, de amor incondicional, de resiliencia humana, de sanación, de renacimiento, de esperanza renovada. Y si alguna vez te encuentras en la oscuridad, si alguna vez sientes que no puedes más, si alguna vez piensas que todo está perdido, recuerda a Ximena. Recuerda que hay gente que te ama, que hay gente que está dispuesta a pelear por ti, que hay un futuro mejor esperándote, que hay esperanza, que hay razones para vivir, que hay razones para luchar, que hay razones para seguir adelante. Eso es lo que quería que supieras. Eso es lo que quería que llevaras en tu corazón cuando te vayas de aquí hoy. Eso es lo que quería compartir contigo, esta vieja tía que ha visto mucho, que ha sufrido mucho, que ha amado mucho, que ha luchado mucho, que ha sobrevivido mucho. Con todo mi amor, con toda mi alma, con toda mi esperanza, con todo mi corazón, Elena Vargas. Entrenadora principal del equipo nacional de boxeo. Monterrey, Nuevo León, México. Déjame te sirvo un cafecito, mija. O un tecito de manzanilla, para el susto, como decía mi abuela. Porque esta historia, aunque ya te la conté a grandes rasgos, tiene más capas que una cebolla, y cada capa te hace llorar más que la anterior. Para que entiendas de verdad el peso de esta cruz que cargo, tienes que entender de dónde vengo, quién era yo antes de ser la Coach Elena, la mujer de hierro que todos creen conocer. Yo no nací con guantes de boxeo en las manos, ¿sabes? Crecí aquí mismo, en Monterrey, pero en un Monterrey muy diferente al de los Solano. Crecí en la colonia Independencia, allá por los años 60. En ese entonces, la Inde era un lugar bravo, un lugar donde tenías que aprender a defenderte desde chiquita. No había de otra, o te hacías dura, o te comían viva. Mi padre trabajaba en la fundidora, se partía el lomo de sol a sol bajo un calor infernal, y llegaba a la casa oliendo a metal y a sudor, con las manos callosas y la mirada cansada.
Mi madre, bendita sea, hacía milagros con lo poco que teníamos. Cosía ropa ajena, vendía tortillas de harina que amasaba de madrugada, y siempre, siempre, tenía un plato de frijoles en la mesa para nosotros 5. Yo era la de en medio, la que siempre andaba de pleitista. Me peleaba con los niños en la calle, me peleaba por mis hermanos, me peleaba porque sí y porque no. No era maldad, ¿entiendes? Era instinto de supervivencia. Un día, mi padre, harto de que llegara a la casa con un ojo morado o un labio partido, me llevó a un gimnasio de boxeo que estaba a unas cuadras. Era un lugar feo, olía a sudor rancio y a humedad, pero para mí, fue como entrar al paraíso. Vi a los hombres pegándole a los costales, moviéndose con una gracia que no parecía de este mundo, y sentí algo, una chispa, un llamado. Le rogué a mi padre que me dejara entrenar. Al principio no quería, decía que, eso no era para señoritas. Pero yo soy terca, mi hija, terca como una mula. Y al final, lo convencí. El entrenador, un viejo llamado Don Chuy, me vio con cara de pocos amigos. ¿Tú qué quieres aquí, escuincla? Me dijo. Quiero aprender a pelear, le contesté, con toda la seguridad que una niña de 12 años puede tener. Se rió, pero me dejó quedarme. Y ahí empezó todo. El boxeo me salvó, mi hija. Me dio disciplina, me dio un propósito, me enseñó a canalizar toda esa rabia que sentía por la pobreza, por la injusticia, por ver a mis padres luchar tanto por tan poco. Me enseñó que la fuerza no está solo en los puños, sino en la mente, en la capacidad de aguantar los golpes y seguir de pie. Conocí al padre de Ximena en ese mundo. Él también era boxeador, un peso welter con mucho futuro. Nos enamoramos entre costales y peras locas, nuestro primer beso supo a sudor y a vaselina. Nos casamos jóvenes, llenos de sueños. Soñábamos con tener nuestra propia casa, con que él fuera campeón del mundo, con darle a nuestros hijos la vida que nosotros no tuvimos. Pero la vida, mija, es una cabrona. Tiene sus propios planes. Un mal golpe en una pelea le desprendió la retina. Se tuvo que retirar, y con su carrera, se fue también una parte de él. Se volvió un hombre triste, un hombre que vivía de los recuerdos. Murió joven, de un infarto, como si el corazón se le hubiera cansado de latir sin un propósito. Me dejó sola con una niña de 5 años y un gimnasio a medio pagar. Esa niña era mi Ximena. Mi pedacito de cielo. Era una niña tan buena, tan dulce. Tenía los ojos de su padre, grandes y soñadores. Yo me partí el alma para sacarla adelante. Me convertí en entrenadora, empecé a forjar mis propios campeones. Y lo logré. Me hice de un nombre. La gente me respetaba. Pero mientras yo estaba en el gimnasio, de viaje en competencias, en concentraciones, mi Ximena crecía. Crecía sin su madre al lado todo el tiempo. La cuidaban mis hermanas, las vecinas, pero no era lo mismo. Yo llegaba a casa y ella ya estaba dormida. Me iba y ella seguía en la cama. Nos veíamos a ratos, los fines de semana, en vacaciones. Y yo me consolaba pensando que le estaba dando un futuro mejor, que todo ese sacrificio era por ella. Cuando me dijo que se iba a casar con Javier, sentí un piquete en el corazón. No fue por el muchacho en sí. Era guapo, educado, de buena familia, como te dije. Era el yerno que cualquier madre hubiera querido. Pero había algo en su mirada, una especie de vacío, de arrogancia que no me gustaba. Y la familia, ay, la familia. Fui a conocerlos a su casa en San Pedro Garza García. Una mansión que parecía de revista, con jardines perfectos y sirvientas uniformadas. Don Ricardo, el juez, me recibió con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Me habló de sus viñedos en California, de sus viajes a Europa, de sus amigos políticos. Doña Patricia, la madre, me escaneó de arriba abajo, como si estuviera evaluando un caballo. Me preguntó, con una dulzura venenosa, si no me parecía, muy pesado, un trabajo tan masculino. Y la abuela, doña Ana, ni siquiera me saludó.
Se quedó sentada en un sillón, como una reina en su trono, mirándome por encima de sus lentes. Me sentí como un bicho raro. Me sentí fuera de lugar. Y vi cómo mi Ximena, mi niña, trataba de encajar. Se reía de los chistes sin gracia de don Ricardo, elogiaba la decoración de doña Patricia, trataba de ignorar las miradas de desprecio de la abuela. Y me dolió verla tan ansiosa por ser aceptada, por ser querida por esa gente que, yo lo sentía en mis huesos, nunca la iba a querer de verdad. Porque para ellos, mi Ximena no era una persona. Era un accesorio. Era la esposa bonita y joven que Javier necesitaba para completar su imagen de hombre exitoso. Era la que tenía que darles el heredero que continuara con el glorioso apellido Solano. Le dije a Ximena lo que sentía. Ten cuidado, mi amor, le supliqué una noche. Esa gente no es como nosotros. Viven en otro mundo, un mundo donde los sentimientos no importan, solo las apariencias. Pero ella estaba enamorada. Ay, mamá, eres una exagerada, me dijo, riéndose. Son un poco estirados, pero son buenas personas. Y Javier me ama. ¿Qué podía hacer yo? Era su vida. Era su decisión. No podía obligarla a ver lo que yo veía. Así que me tragué mis miedos, le di mi bendición, y recé con toda mi alma para estar equivocada. Los primeros años fueron pasables. Ximena se embarazó casi enseguida. Estaba tan feliz. Su cara brillaba. Javier parecía contento también. Pero a los 3 meses, lo perdió. Fue un golpe terrible. Lloró durante días. Yo estuve con ella. La abracé. Le dije que esas cosas pasaban, que ya vendrían más. La familia Solano fue fría. Doña Patricia le mandó flores al hospital con una tarjeta que decía, recupérate pronto. Ni una llamada, ni una visita. Don Ricardo le dijo a Javier que, no se preocupara, que ya pegarían el siguiente. Como si estuviera hablando de ganado, no de su nieto. El segundo embarazo llegó unos meses después. Esta vez, el miedo era más grande que la ilusión. Ximena se cuidaba muchísimo. No se movía, comía todo lo que le decían, iba a todos sus chequeos. Pero a las 20 semanas, en una ecografía, el doctor les dijo que el corazón del bebé se había detenido. Esta vez fue peor. El dolor era más profundo. Era un niño. Ya le habían comprado ropa, ya le habían decorado el cuarto. Javier se enojó. No con el destino, no con Dios. Se enojó con ella. ¿Qué estás haciendo mal?, le preguntó. ¿Por qué no puedes hacer algo tan simple como tener un bebé? Punto. Ahí empezó el infierno de verdad. La crueldad de los Solanos se volvió abierta, descarada. En las comidas familiares, doña Ana le decía cosas como, mi hija Patricia tuvo 3 hijos sin problemas. Todas las mujeres de nuestra familia son fértiles. A lo mejor el problema no es de la tierra, sino de la semilla. Y miraba a Ximena con una sonrisa malvada. Don Ricardo hacía comentarios sobre la importancia de la pureza de la línea de sangre, y cómo era una lástima que la de ellos se viera interrumpida. Javier ya no la defendía en absoluto. Se quedaba callado, o peor, a veces se unía a las burlas. A ver si para el próximo le echas más ganas. Mi amor, le decía en un tono que pretendía ser juguetón pero que estaba lleno de veneno. El tercer y cuarto aborto fueron una repetición de la misma pesadilla, cada vez más oscura, cada vez más dolorosa. Ximena se convirtió en una sombra. Dejó de hablar de sus sentimientos. Se encerró en sí misma. Cuando yo la llamaba, su voz era un susurro. Cuando la visitaba, sus ojos estaban siempre rojos de tanto llorar a escondidas. Y yo me sentía tan impotente. Quería sacarla de ahí, quería gritarles a todos esos desgraciados, quería romperles la cara a golpes. Pero Ximena no me dejaba. No, mamá, por favor. Voy a arreglarlo. Yo puedo. Lo voy a intentar una vez más. Seguía creyendo que si lograba darles un hijo, todo cambiaría. Que la querrían. Que Javier volvería a ser el hombre del que se enamoró. La noche de Navidad, la noche en que la encontré en el patio, fue la culminación de todo ese abuso.
Después me enteré de los detalles. Habían tenido una cena en casa de los Solano. Ximena no había querido ir, se sentía mal, deprimida. Javier fue solo, y ahí, entre copas, su familia le llenó la cabeza de basura. Que Ximena era una carga, que lo estaba haciendo quedar mal, que era una esposa inútil, que ya era hora de que considerara sus opciones. Le dijeron que un hombre de su posición no podía estar atado a una mujer defectuosa. Cuando Javier llegó a la casa, era otro hombre. Era un monstruo. La rabia que sentía hacia sí mismo, hacia su propia debilidad, la descargó toda en ella. La culpó de todo, de su infelicidad, de la presión de su familia, de su vida vacía. Y la echó como a un perro. En la víspera de Navidad. Mientras el resto del mundo celebraba el amor y la familia, él la condenaba al frío y a la soledad. Cuando entré a esa casa y lo vi ahí, sentado en el sofá, con su vaso de whisky en la mano, viendo un partido de fútbol como si nada, sentí una rabia que nunca había sentido. Una rabia fría, asesina. Por un momento, mija, te juro por lo más sagrado, por un momento pensé en matarlo. Pensé en tomar ese mismo atizador de la chimenea con el que él había amenazado a mi hija y partírselo en la cabeza. Vi la escena en mi mente. Vi la sangre, oí el crujido. Y no sentí nada. No sentí miedo, no sentí asco. Solo sentí justicia. Pero entonces pensé en Ximena. Pensé en lo que eso le haría a ella. Ya había sufrido suficiente. No necesitaba una madre en la cárcel. Necesitaba una madre que luchara por ella. Así que respiré hondo, conté hasta 10 como les enseño a mis boxeadores, y llamé a la policía. Llamé a Luis. El juicio fue una farsa, una obra de teatro montada para proteger al poderoso. El juez, amigo de don Ricardo, desestimó cada prueba que presentamos. Las fotos de los moretones, según él, eran inconclusas. El testimonio de Luis, parcial, porque era mi amigo. El testimonio de la psicóloga de Ximena, subjetivo. Escuché a los abogados de Javier pintar a mi hija como una mujer loca, histérica, manipuladora. Dijeron que se había autolesionado para incriminarlo. Dijeron que todo era un plan para sacarle dinero. Y yo veía al jurado, a la gente en la sala, y algunos les creían. Porque es más fácil creer que una mujer está loca a creer que un hombre rico y poderoso es un monstruo. Cuando el juez leyó el veredicto, cuando dijo que no había pruebas suficientes para una condena por violencia y que la mayor parte de los bienes le correspondían a Javier, sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. Miré a don Ricardo. Estaba sonriendo. Una sonrisa de triunfo, de poder, de desprecio. En ese momento, entendí que hay dos tipos de justicia en este país. Una para los ricos y otra para los pobres. Y nosotros estábamos del lado equivocado. Pero como te dije, mija, una cosa es estar derrotada y otra es estar vencida. Salí de esa corte con la cabeza en alto, agarrando la mano de mi hija. La saqué de ese infierno y la traje a mi casa. Y ahí empezó la verdadera pelea. La pelea por su alma. Los primeros meses fueron un infierno silencioso. Ximena era un fantasma en mi casa. No comía, no dormía, no hablaba. Se pasaba horas sentada junto a la ventana, mirando la nada. Yo le hablaba, le cantaba las canciones de cuna que le cantaba de niña, le cocinaba sus platillos favoritos. Nada, era como hablarle a una pared. Los médicos dijeron que era depresión severa, estrés postraumático. Le dieron pastillas que la dejaban atontada, pero no le quitaban la tristeza. Fue Luis quien encontró la manera de llegar a ella. Venía todas las tardes después de su turno. No la presionaba para que hablara. Simplemente se sentaba con ella. A veces en silencio, a veces le leía el periódico en voz alta, a veces le contaba chistes malos. Y un día, ella sonrió. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero fue una sonrisa. Y yo lloré de alegría. Fue la primera grieta en ese muro de hielo que la rodeaba. Luis le trajo un perrito, un cachorro callejero que había encontrado abandonado.
Le dijo que necesitaba a alguien que lo cuidara. Y ese perrito, mija, hizo un milagro. Ximena empezó a cuidarlo, a sacarlo a pasear, a hablarle. Empezó a tener una razón para levantarse de la cama. Empezó a sentir que alguien la necesitaba. Empezó a sentir amor de nuevo, un amor puro, incondicional, como el de un perro. La sanación fue lenta, dolorosa. Hubo recaídas, días de llanto incontrolable, noches de pesadillas. Pero Luis nunca la dejó. Estuvo ahí, firme como una roca. La acompañó a terapia. La animó a volver a trabajar. La convenció de que viniera al gimnasio conmigo. Al principio no quería. Decía que no tenía fuerzas. Pero un día vino. Se puso los guantes. Y empezó a pegarle al costal. Y con cada golpe, sacaba un poco de la rabia, del dolor, de la frustración. Con cada golpe, se hacía más fuerte. No solo físicamente, se hacía más fuerte por dentro. El día que se enfrentó a Javier en la corte, el día que le dijo que no, que ya no más, ese día, yo vi nacer a una nueva mujer. Vi a la guerrera que siempre supe que llevaba dentro. Vi a mi hija, a mi verdadera hija, resurgir de las cenizas. Y supe, en ese momento, que iba a estar bien. Supe que habíamos ganado la pelea más importante. Así que sí, mija, esta historia tiene mucho dolor. Pero también tiene mucha fuerza, mucho amor. Es la historia de cómo a veces tienes que tocar fondo para poder impulsarte hacia arriba. Es la historia de cómo las peores heridas pueden sanar, de cómo el amor verdadero puede aparecer donde menos te lo esperas. Es la historia de mi Ximena, mi campeona. Y yo, su madre, su entrenadora, no podría estar más orgullosa. Ahora, anda, tómate tu cafecito, que ya se te enfrió. Y nunca, nunca dejes que nadie te diga que no vales, ¿me oyes? Nunca, porque dentro de cada una de nosotras, hay una campeona esperando a salir. Solo hay que tener el valor de ponerse los guantes y pelear. ¿Ves, mija? ¿Ves cómo se enreda la vida? No es una línea recta. Es un pinche laberinto lleno de callejones sin salida y de monstruos que te esperan en la oscuridad. Y a veces, el monstruo más grande no es el que te golpea, sino el que te hace creer que no vales nada, el que te roba el alma poquito a poquito, sin que te dé cuenta. Después de que Ximena empezó a boxear, algo cambió en ella de verdad. No era solo la fuerza física, era la mirada. Antes, su mirada era como la de un venado asustado, siempre alerta, siempre esperando el siguiente golpe. Ahora, su mirada era directa, firme. Aprendió a ocupar su espacio, a no hacerse chiquita para no molestar. En el ring, aprendió que podía caerse, y que lo importante no era no caer, sino levantarse. Una y otra vez, y esa lección, mija, es la más importante de todas. Recuerdo un día en el gimnasio. Estaba entrenando a un muchacho nuevo, un peso pesado grandote y con cara de pocos amigos. El chavo era bueno, pero muy soberbio. En un descanso, se acercó a Ximena, que estaba pegándole a la pera con una concentración increíble. El tipo se le quedó viendo con una sonrisita burlona. ¿Qué haces aquí, muñeca? Le dijo. ¿No deberías estar en tu casa, haciendo la comida? Punto. Antes, un comentario así la hubiera destrozado. Se hubiera puesto roja, hubiera bajado la mirada y se hubiera ido a llorar al baño. Pero esta nueva Ximena, no. Se quitó los guantes lentamente, se secó el sudor de la frente, y lo miró a los ojos. ¿Quieres ver lo que hago aquí, pendejo? Le dijo, con una voz tan tranquila que daba miedo. Ponte los guantes. El grandulón se rió a carcajadas. No peleo con niñas, dijo. Lástima, contestó Ximena, porque esta niña te iba a enseñar a respetar a las mujeres. Se dio la vuelta y siguió entrenando, dejándolo con la palabra en la boca. Todos en el gimnasio se quedaron callados. Y yo, mija, sentí un orgullo tan grande que casi se me sale el corazón por la boca. Mi niña estaba de vuelta. No, estaba mejor que nunca. Era una guerrera. Luis fue testigo de toda esa transformación. Y su amor por ella crecía cada día. No era un amor posesivo,
No era un amor que quisiera cambiarla. Era un amor que la admiraba, que celebraba su fuerza. Él nunca le dijo, no hagas esto, o no hagas aquello. Al contrario, la animaba a ser más ella misma. Si ella quería ir a una competencia de boxeo amateur, él era el primero en la porra, gritando su nombre. Si ella decidía que quería volver a estudiar, él le compraba los libros y le preparaba café para que no se durmiera. El contraste con Javier era brutal. Javier la quería sumisa, la quería como un adorno. Luis la quería libre, la quería fuerte, la quería completa. Y eso, mija, es amor de verdad. El que no te corta las alas, sino que te enseña a volar más alto. La boda fue en el patio de mi casa. El mismo patio donde la encontré tirada esa noche de Navidad. Fue idea de Ximena. Quiero llenar este lugar de recuerdos bonitos, mamá, me dijo. Quiero que cuando piense en este patio, piense en el día más feliz de mi vida, no en el más triste. Y así fue. Pusimos luces, flores, música. Invitamos a la gente que de verdad nos quería. Mis hermanas, los muchachos del gimnasio, los compañeros policías de Luis, las pocas amigas que le quedaron a Ximena después del infierno que vivió. No hubo lujos, no hubo trajes de diseñador ni champaña francesa. Hubo carnita asada, cerveza, y un montón de risas y abrazos sinceros. Cuando el juez de paz los declaró marido y mujer, y Luis la besó, vi en los ojos de mi hija una paz que nunca le había visto. Era la paz de quien ha estado en el infierno y ha regresado. La paz de quien sabe que, sin importar lo que pase, ya nunca más estará sola. Claro que los Solano no desaparecieron por arte de magia. De vez en cuando, nos llegaban noticias de ellos. Que si don Ricardo había sido nombrado consejero de no sé qué empresa. Que si doña Patricia organizaba una gala de beneficencia para los niños pobres, qué ironía. Que si Javier se había vuelto a casar, esta vez con una muchacha de su misma clase social, una que seguramente sí le daría los herederos que tanto anhelaba. Al principio, esas noticias le afectaban a Ximena. Le daban ataques de ansiedad. ¿Ves, mamá? Él ya es feliz. Y yo, tú también eres feliz. Mi amor, le decía yo, abrazándola. Pero tu felicidad es de verdad. La de ellos es de cartón, es para la foto. Tú tienes amor, tienes respeto, te tienes a ti misma. Ellos solo tienen dinero y un vacío en el alma que no se llena con nada. Con el tiempo, aprendió a ignorarlos. Entendió que la mejor venganza no es el odio, sino la indiferencia. La mejor venganza es ser feliz. Y ella lo era. Abrió una pequeña florería, un sueño que siempre había tenido. Le puso Resiliencia. Y es la florería más bonita de todo Monterrey. Porque cada arreglo que hace, lo hace con amor, con la delicadeza de quien conoce el dolor y valora la belleza de las cosas simples. Luis y ella no han tenido hijos. Después de todo lo que pasó, el cuerpo de Ximena quedó muy lastimado. Y su alma también. Lo hablaron mucho, fueron a terapia de pareja. Y decidieron que su familia ya estaba completa. Eran ellos dos y su manada de perros rescatados. Y son felices así. Su casa es un hogar lleno de amor, de ladridos y de paz. Y yo, cuando los veo, entiendo que hay muchas formas de ser madre, muchas formas de dar vida. Y Ximena da vida todos los días con sus flores, con su sonrisa, con su ejemplo. ¿Y yo sigo aquí, en la brecha. Sigo entrenando a mis muchachos. Sigo creyendo que el boxeo puede salvar vidas. Pero ahora, mi perspectiva es diferente. Antes, me enfocaba solo en la técnica, en la fuerza, en ganar medallas. Ahora, me enfoco en la persona. Hablo con ellos de sus miedos, de sus problemas, de sus sueños. Les enseño que ser fuerte no es no sentir, sino sentirlo todo y seguir adelante. Les enseño que la verdadera victoria no es noquear al oponente, sino noquear a tus propios demonios. Esta historia, mija, te la cuento no para que te dé lástima. Te la cuento para que te dé coraje. Para que veas que no importa qué tan oscuro se ponga el camino, siempre hay una luz al final. Para que sepas que no estás sola.
Para que entiendas que el amor propio es el arma más poderosa que tenemos. Y para que nunca, jamás, te conformes con un amor que te haga sentir pequeña, que te humille, que te apague la luz. Porque todas merecemos un amor como el de Luis. Un amor que te vea, que te respete, que te admire. Un amor que te ayude a sanar, que te impulse a ser la mejor versión de ti misma. Un amor que sea tu refugio, no tu campo de batalla. Así que ya lo sabes, mija. La vida te va a dar golpes, y te los va a dar fuerte. Te va a tirar a la lona más de una vez. Pero mientras te quede un soplo de aire, mientras tu corazón siga latiendo, tienes que levantarte. Tienes que seguir peleando, no por una medalla, no por el aplauso de la gente. Tienes que pelear por ti. Porque tu vida es la única que tienes, y es el tesoro más grande. No dejes que ningún cabrón te lo arrebate. ¿Entendido? Ahora sí. Ya me cansé de hablar tanto. Esta vieja ya chochea. Pero necesitaba sacar esto. Necesitaba que alguien más supiera la verdadera historia de mi campeona, de mi Ximena. Gracias por escucharme, mija. Gracias por prestarme tu corazón un ratito. Anda, ve con Dios. Y pelea. Pelea bonito. Antes de que te vayas, mija, déjame decirte una última cosa. Algo que aprendí a la mala, pero que es quizás la lección más importante de todas. El perdón. Ay, qué palabra tan difícil, ¿verdad? Suena fácil, pero es lo más cabrón que hay en esta vida. Durante mucho tiempo, yo viví con un odio que me quemaba por dentro. Odiaba a Javier, odiaba a don Ricardo, a doña Patricia, a la vieja bruja de doña Ana. Los odiaba con cada fibra de mi ser. Soñaba que les pasaban cosas horribles. Me imaginaba a don Ricardo siendo expuesto como el juez corrupto que era, perdiendo todo su prestigio. Me imaginaba a doña Patricia sola y abandonada en su mansión vacía. Me imaginaba a Javier miserable, dándose cuenta del tesoro que había perdido. Ese odio era mi motor. Me daba fuerza para levantarme cada mañana y seguir luchando por mi hija. Pero el odio, mija, es un veneno que te tomas tú, esperando que le haga daño al otro. Y a mí me estaba matando. Me volví una mujer amargada, desconfiada. Veía a un hombre rico y bien vestido por la calle y ya pensaba que era un desgraciado como los Solano. No podía dormir bien. Tenía pesadillas. La rabia me estaba enfermando, literalmente. Me subió la presión. Empecé con una gastritis que no me dejaba en paz. Un día, Ximena se sentó a hablar conmigo. Ya estaba mejor, ya era esa mujer fuerte y sabia en la que se convirtió. Me tomó las manos y me dijo: «Mamá, tienes que soltarlos. Tienes que perdonarlos». «¿Perdonarlos?», le contesté, casi gritando. «¿Después de todo lo que te hicieron? ¿Después de que casi te matan? Nunca. Que se pudran en el infierno. Punto. No los perdones por ellos, mamá», me dijo, con esa calma que ahora tenía. «Perdónalos por ti. Porque ese odio te está consumiendo. Ellos ya ni se acuerdan de nosotras. Siguen con sus vidas miserables y vacías. Pero tú sigues encadenada a ellos. El perdón no es para liberarlos a ellos, es para liberarte a ti». Me costó mucho entenderlo. Me costó meses, quizás años. Fui a terapia yo también. Hablé con un sacerdote. Leí libros. Y poco a poco, empecé a comprender. Perdonar no significaba olvidar. Olvidar es imposible. Perdonar no significaba justificar lo que hicieron. Lo que hicieron no tiene justificación. Perdonar no significaba que quería volver a verlos o ser su amiga. Dios me libre. Perdonar significaba aceptar que las cosas pasaron, que no podía cambiarlas, y que la única persona a la que le estaba haciendo daño al seguir odiando, era a mí misma. Era como cargar esa piedra del río que te conté al principio. La piedra ya no quemaba, pero pesaba como un demonio. Y yo estaba cansada de cargarla. Así que un día, en la soledad de mi cuarto, cerré los ojos y los perdoné. No fue un acto mágico. No oí coros de ángeles. Simplemente, en mi corazón, tomé la decisión de soltar ese odio. Me imaginé que metía todo ese rencor en una caja, la cerraba con llave,
y la aventaba al fondo del mar. Y sentí paz. Por primera vez en años, sentí paz. No te voy a mentir, a veces la caja vuelve a flotar. A veces leo una noticia sobre algún acto de corrupción y me acuerdo de don Ricardo y siento que la rabia me sube por el cuello. A veces veo a una pareja joven y feliz y me acuerdo de lo que le hicieron a mi hija y siento ganas de llorar. Pero ya no dejo que ese sentimiento se quede. Lo reconozco, lo siento, y lo vuelvo a meter en su caja y lo aviento al mar. Es un trabajo de todos los días, mija. Como el boxeo. Tienes que entrenar todos los días para mantenerte fuerte. Le enseñé eso a Ximena. Y ella también, a su manera, los perdonó. Su perdón fue diferente. Su perdón fue construir una vida tan plena, tan feliz, tan llena de amor, que ya no había espacio en ella para el rencor. Su florería, su esposo, sus perros, su boxeo. Todo eso era su forma de decir, me quisiste destruir, pero no pudiste. Me levanté, y ahora soy más fuerte y más feliz de lo que tú serás jamás. Esa es la mejor forma de perdón, y la mejor forma de venganza. Así que, mi consejo final, el de esta vieja que ya ha visto de todo, es este: lucha con todas tus fuerzas. No te dejes de nadie. Defiende lo tuyo y a los tuyos como una leona. Pero no dejes que el odio te envenene el alma. Porque un alma envenenada no puede ser feliz. Y la meta final de esta pinche vida, la única que de verdad importa, es encontrar la paz, encontrar la felicidad, aunque sea a ratitos, aunque sea en las cosas más pequeñas. Encuentra tu paz, mija. Pelea por ella. Y cuando la encuentres, cuídala como tu tesoro más preciado. Porque eso, ni todo el dinero de los Solano, lo puede comprar. Ahora sí, ya, se acabó el monólogo. Ve a vivir tu vida, y vívela bonito. Con fuerza, con amor y con paz. Y si algún día necesitas a alguien con quien hablar, ya sabes dónde encontrar a esta vieja entrenadora. Siempre tendré un cafecito y una historia para ti. Ándale pues, que Dios te bendiga. Mírame a los ojos, mija. Ya están viejos y cansados, y las cataratas empiezan a nublarme la vista, pero todavía pueden ver. Y te veo a ti. Veo tu juventud, tu fuerza, esa chispa en tu mirada que todavía no ha sido apagada por la vida. Y me veo a mí misma, hace tantos años. Me veo en ti, y por eso te conté todo esto. No para asustarte, no para amargarte la existencia, sino para darte un mapa. La vida no viene con un manual de instrucciones, ojalá. Uno aprende a base de chingadazos. Pero si la experiencia de esta vieja te puede ahorrar aunque sea un par de golpes, entonces todo este dolor, todas estas lágrimas, habrán valido la pena por partida doble. Porque no solo sirvieron para forjar a mi Ximena, sino también para alumbrarte un poquito el camino a ti. No sé qué batallas te depare el destino. Ojalá que ninguna tan cabrona como la que le tocó a mi hija. Pero alguna te tocará, eso es seguro. La vida es así. Es una serie de rounds. A veces ganas por knockout, a veces ganas por puntos, y a veces te toca perder. Lo importante es que nunca, nunca, tires la toalla. Mientras sigas respirando, tienes chance de pelear un round más. Y en el siguiente round, puedes ganar. Recuerda siempre de dónde vienes. Recuerda a tus padres, a tus abuelos, a toda la gente que se partió el lomo para que tú tuvieras las oportunidades que ellos no tuvieron. Esa es tu esquina, ese es tu equipo. Ellos siempre estarán ahí para echarte agua, para curarte las heridas, para decirte que sí puedes, aunque tú creas que ya no te quedan fuerzas. Y busca un amor bueno. Un amor que te sume, no que te reste. Un amor que te haga sentir más tú, no menos tú. Un amor que te admire, que te impulse, que celebre tus victorias como si fueran suyas. Y si te topas con un amor que te hace sentir mal, que te critica, que te minimiza, que te hace dudar de ti misma. Corre, corre, mija, y no mires atrás. Porque ese no es amor, es una sentencia de muerte en vida. Yo ya estoy de salida. Ya me queda poco en este ring. Pero me voy tranquila, me voy en paz, porque veo a mi hija feliz. Veo que mi sacrificio sirvió de algo.
Y ahora te veo a ti, lista para empezar tu propia pelea. Y sé que lo harás bien. Porque tienes el corazón de una guerrera. Lo veo en tus ojos. Así que anda, sal ahí afuera y cómete el mundo a pedazos. Y si alguna vez te caes, si alguna vez sientes que ya no puedes más, acuérdate de esta vieja tía y de su historia. Acuérdate de Ximena. Y levántate, ponte los guantes, y pelea. Pelea como si tu vida dependiera de ello. Porque depende de ello. Ahora sí, se acabó. Ve y vive. Y que la vida te sea bonita.